Nag-message po sa akin si Deborah, mga amigo. Meron daw nangyaring hindi maganda kay Mami Kuana. Ano kaya nangyari? Tension lang ang tension eh. Kausap ko si Deborah, nasa ospital ko si Mami Kuana. Nung isang araw, hindi ko naman na siya makontak after noon. Tapos pagkayari, ito, nag-online siya, nag-message ako, Mami Kuana, message ka sa akin kapag ka-online ka, pagka ano, basta mag-message ka sa akin, sabi ko sa kanya. Kasi nag-aalala ako kay Mami Kuana. Tapos kanina, nabasa niya yung message ko, sabi niya, "Hijo mío, yo enfermo mucho," sabi niya ganun. Ngayong Sabado pa lang kasi si Aya, naghahanap kasi ko ng sepas. Ngayon si Aya, nakakita na. Kaya sa Sabado, pupuntahan ni Aya, si Mami Kuana. Kaya nangyari kay Mami Kuana. Ay, sumagot. Online naman siya eh. Ay, naku. Nag-aalala ako eh. Kasi ngayong actually pwede na siya pumunta din sa Pilipinas. Pero sabing ganun nga, Deborah, na hospital nga daw. Nakaraan. Ano nangyari? Ay, sumagot ni Mami Kuana. Ayan, nangyari. Sabing ganun, ano daw eh, tension. Pataas daw yung blood pressure. So, malalaman ko po mga amigo. Ayun ako. Doon ko sa kapatid ko eh. Wala pa. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Qué pasa contigo? Mal. Ah, Me dice que tensión. tensión. Sube. ¿Así? ¿Por qué? ¿Por qué así? No sé, no sé. Casi yo estoy cerca de un mes, estoy enferma. Sí, sí, yo llamar mucho tiempo contigo, no contestar, ¿por qué? Yo llamar cuando... Yo llamar contigo, tú no contestar, no pasa nada. Mamá, ¿qué pasa con esto? Esto, cuando yo caí, me hace así y ojo salió aquí afuera. Ah, tú Yo ayer... estoy en la... do- No, cuando yo caí enfermo, la boca me hace así, así. Ajá. ¿Por qué tú... Eso, Ajá. ¿por qué está grande? Así, porque se ha salido así hasta aquí. Yo no hablo, yo estoy 5 días sin hablar. 5 días sin hablar. Ajá. Sí. Ahora tú puedes andar. Yo ando, pero la cabeza sí que me molesta. Por favor, hay que ir a donde haya. Estos días yo he mandado dinero con ella. Coge ahí, por favor, mamá. Vete. Tú- Por eso yo no dormir bien. Hay tiempo yo no dormir bien. Yo pensaba tú. Yo pensara cómo está Mami Kuana. Yo mandar mensaje con Aya. Ella ha dicho tú enferma. Yo solo esto yo saber. Sí, estoy mal. No pasa nada, yo ayudar mamá. Hay que coger ahí dinero, yo mandado. Gracias. Pero ¿qué enfermo esto? ¿Tensión? Me dice que tensión alto, Ah, tensión. tensión. Ahora cambiar tu cara.
Ah, mamá. Sí, yo he cambiado. Porque me hace así Hola, Débora. la cabeza. Ah, Débora. Ok. Ah, Débora, por favor, hay que acompañar a tu mamá este sábado. Porque yo buscar dinero franco está en Guinea. Yo no sé dónde coger dinero franco. Porque mi dinero, este país. Hay que, Ajá, por favor, ahora yo he visto una chica para cambiar dinero. Ujú. ajá. Por favor, esto de sábado hay que acompañar a tu mamá. O tú mismo puedes coger dinero ahí, donde haya. Vale. Ujú. Donde haya, ajá. Pero ¿qué doctor ha dicho? Ah, mamá. Él es especialista para tensión y cabeza. Ah, Doctor ah, Alberto se llama. ah. Hospital General. Hospital General. Ha dicho así. Sí. Mm, Me ha dicho que va a estar bien porque cuando hace así, vena de aquí ah. me hace estirar. Ujú. Por eso. Pero tú andar. Antes, yo ando. Sí, yo ando solo desde aquí arriba. Aquí. Hay que así tu mano. Sube otro mano. Otro mano sube. Sí, sube. Ah, otro mano sube. Solo de problemas de cabeza. Antes, cabeza, sí. Sí. No pasa nada. Vete ahí con Aya. Yo he mandado dinero. Ok. Este mes yo mandar. Después final de mes yo mandar también. ¿Ok? Sí, Dios mío, mamá. sí. ¿Qué pasa contigo? Ok, sí. Sí. Dios me ha ayudado porque cuando yo he caído, yo no hablo 5 días sin hablar, sin hablar. ¿Dónde tú caído? Cuando yo levanté en la cama por la mañanita, Ajá. ujú, Des- yo caí Caer. ¿Dónde tú caer? ¿Abajo? abajo. Después me lleva al hospital. Ujú, me dice que tiene tensión, sí que Sube. me he hecho esto. Sí, tensión está mucho. Mucho. 200 ¿200? tensión. ¿Tensión? Sí, No está bien, está mucho. mucho. Y ahora ya ha bajado. Ahora Ya ¿cuánto? Ahora 130. Así 130 está bien. Mamá, Está bien. por favor, no hay que comer comida con grasa. Solo comer verduras. Así. Después, no hay que trabajar. Hay que hablar la empresa, no trabajar más. Yo dar dinero contigo cada mes, no hay problema. Yo mandar dinero cada mes, no hay problema. No hay problema. Esto sábado coger dinero ahí donde haya. Sí. Ahora yo arreglar todos aquí. Joanna y Westy está aquí de Pilipinas hoy. Gracias. Sí, Joanna y Wesley está aquí de Pilipinas hoy. Solo Sí. hay que hacer bien para venir aquí, ¿ah? Hay que hacer bien, la verdad. Toma medicamento. Sí. Yo tomo medicamento. Ay, hijo, de verdad. Mal. Estoy mal. No sé. No hay que llorar, ya está. No hay problema, mamá. Esto, yo voy a ayudar, no hay problema. Sí. Vale. No, mamá. Wala na si Mami Kuana. Wala signal. Yung sinasabi ko na-stroke si Mami Kuana. Yun ang sinasabi. Hindi ko kasi naiintindihan yung 5
5 days na pala, kaya hindi ko makontak si ano. Kaya hindi ko, ayan o, ang dami kong message sa kanya, hindi siya nagre-reply sa akin. Ayan o. Papadala ko na ng pera kay Aya. Naghanap na ako ng parang kung nahihirapan kasi di ba kadarating lang nila Joanna dito. Kailangan ng tulong ni Mami Kuana ngayon kasi stroke yun eh. Nakita ko yung ganito niya, nagtabingi na yung mukha niya. Kailangan niyang tulong. Papadala ko sa kanya. Sabi ko, huwag siya magtrabaho na. Padadala ko na siya every month. Ako na bahala. Hanggang sa maging okay siya. Piniprepare ko pa naman yung para sa kanya. Dami ko nung na-prepare kasi di ba ang usapan pagdating ni Aya dito sasama siya. Kailangan niya muna magpagaling. Ay naku si Mami Kuana. Kasi pa naman limang araw daw siyang hindi nakapagsasalita. Kaya pala nung nag-message sa akin si Deborah kasi dito sa kanila yung signal ang problema. So, buti, kanina pa, nandun ako sa kasama ko sila Joanna. Sabi ko, naka-online na si Mami Kuana kasi nga hindi ko makontak. Si Aya, nagsabi na rin sa akin na may sakit to si Mami Kuana. Parang sa akin, parang akala ko sakit na kung ano lang. Wala akong idea na ganyan yung niranasan ni Mami Kuana. Kaya, nung natsyempo ako naka-online si Mami Kuana, tinumagang. So, titingnan ko kung ano yung gagawin. Imimit na si Aya. At sabi ko samahan ni Deborah si Mami Kuana. Ako gusto niya sila lang kumuha ng pera para si Mami Kuana ay makapahinga. Nakakalakad naman daw siya. Nakahiga daw siya. Tapos pagbangon daw niya, bigla daw tumaas yung blood pressure niya. Yung pagkakahiga niya siguro, yung pagkakatayo niya. Tapos tumaas daw yung blood pressure na bumagsak daw siya. Tumama daw yung mukha niya kaya nagkaganoon. So, nangiwi yung mukha ni Mami Kuana eh. Kaya pala hindi ako makatulog. May time na hindi ako makatulog at sabi ko may something wrong. May mali. Sabi ko ganoon. Ilang araw ganoon. So, yun na pala yun. Tapos sumunod pa yung si kay Mother. Buti nga po si Mother okay na. So, yun po. Kalabas na si Mother ngayon. Kahapon, nakalabas na si Mother kahapon. Tapos ngayon nagpahinga bukas, check up niya. So, pag matanda na siguro talagang ganoon. Sabi ko na i-prepare ko na yung passport lahat na okay na Ang iniintindi ko na lang ngayon yung pagpunta niya dito. Dapat nga kasabi nila Joanna diba? So, mas okay ka ako kasama si Aya. Sabi ko, Mami Kuana, magpagaling ka para makapunta ka na dito sa Pilipinas. Pero sa kondisyon niya, dapat na talaga magpagaling. Naawa ko kay Mami Kuana. Pero tutulong ako hanggang sa abot ang aking makakaya. Wala nang ibang tutulong din basta ako na bahala. Magbibigay ako. At gamot lang naman ang pang Kailangan siguro i-therapy yun. Ewan ko kung mayroong therapy na doon. Ayun ako mga amigo. Si Mami Kuana kasi sobrang lapit sa akin yan. Nanay na nanay ko yan. Siya yung kauna-unahang ginyana na talagang pinagkatiwalaan ko. So syempre hindi ko pwede pabayaan. Kaya ako na rin ang bahalang sa kanya.